Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es. Buenas noches nuevamente, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están contentos? Sí, qué bueno, hermanos. Me da mucho gusto ver a más hermanos. Ayer tuvimos la oportunidad de ver a otros hermanos. Y me da gusto verles de nuevo, hermanos. A los que no estuvieron ayer, la congregación donde nosotros pertenecemos, les manda saludos a todos en general, hermanos. ¿Verdad? Yo creo que hay algo tan hermoso que tiene la iglesia, hermanos. Que aunque no nos conocemos, nos amamos. Y eso es bonito, hermanos. Eso es bonito, sentirse en casa, sentirse en familia. Los hermanos y el niño Esaú que cantaron. Cuando hay cantos en la iglesia, nos trasladamos rápidamente hacia el cielo, hermanos. Porque en la eternidad, una forma de agradecer a nuestro Dios es cantándole, hermanos. ¿Cómo podemos alabar su grandeza? ¿Cómo podemos expresar su grandeza, su bondad? Cantando, hermanos. Cantando. Por eso los ángeles cantan de día y de noche, porque no hay una manera de cómo expresar lo bueno que es Dios. Y ayer mirábamos eso, hermanos, que en el libro de Nahum, el profeta, en el capítulo 1, versículo 7, usted ha leído este libro, usted se da cuenta de cómo empieza este libro, cómo estos versículos anteriores hablan del celo de Dios, de la ira de Dios, pero el versículo 7 da un cambio, hermanos. Un cambio para el pueblo de Israel, diciéndole sobre todo lo que hay, Jehová es bueno. Y ayer descifrábamos lo que era Dios. Y mirábamos cómo, hermanos, unas palabras tan importantes que se le dijeron a Moisés cuando le dijo, ¿y quién les dijo que eres Dios? Y él les dijo, diles que yo soy el que soy. Y nosotros leemos y expresamos esto. Pero lo que realmente Dios le estaba diciendo a Moisés y cómo lo lee el pueblo, hermanos, judío es, yo soy lo que tú necesitas que sea. Y esa es la bondad de Dios, hermanos, que suple toda la necesidad de todo ser humano. A Dios no se le es tan bueno que no se le olvidó lo que usted y yo necesitábamos, hermanos. Por eso Dios es bueno. Aún en el día triste, Dios es bueno. Y dice en Nahum capítulo 1, versículo 7, dice, Jehová es bueno. Y el siguiente párrafo, hermanos, es fortaleza en el día de la angustia. Es decir, un refugio para el día malo, hermanos. Para el día en el que tal vez usted un día tenemos que pasar. ¿Y sabe qué vamos a necesitar? Un refugio. Alguien que nos fortalezca, hermanos. Y todos de una u otra manera vamos a pasar por un día malo en nuestra vida. Pero ¿sabe algo importante? Ahí va a estar Dios. Porque Él es bueno. Y en su bondad está su fortaleza. Y la fortaleza está al alcance de todos nosotros, hermanos, como seres humanos. Jehová, hermanos, no solamente es una fuente de poder, sino también un castillo donde mora, hermanos, el poder de Dios sobre aquellos que se refugian en Él, hermanos. Esto es lo importante. Tal vez usted ha tenido la experiencia, hermanos, de ver a los militares, a los soldados. En aquel tiempo, hermanos, cuando venía el enemigo, lo que se construían era fortaleza. No sé si usted ha cantado el himno Castillo Fuerte, nuestro Dios.
Es un refugio para nosotros, hermanos. Es algo donde el cristiano debe de sentirse seguro de los ataques del enemigo. Entonces Dios, hermanos, a través de esa fortaleza que está alrededor suyo, es donde nos resguarda de todo lo que pueda acontecernos el día malo. El día en que el enemigo llega, hermanos, a tocar nuestras vidas. Es un lugar donde usted y yo tenemos que recurrir siempre, permanecer siempre, estar siempre ahí, hermanos, porque ahí está nuestro Dios, como un Dios bueno, esperando que su pueblo vaya y le busque y encuentre la fortaleza que usted necesita para seguir en este mundo, hermanos. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar un refugio, hermanos, en esta vida, un consuelo. Y usted tiene que entender que Dios en su bondad nos muestra, hermanos, esa fortaleza. El pueblo de Israel, hermanos, cuando iba a cruzar el Mar Rojo, necesitó de Dios cuando llegó el día de la angustia, porque es lo que dice Nahum: fortaleza en el día de la angustia. Usted recordará al pueblo de Israel, hermanos, saliendo de Egipto, cuando eran perseguidos por el faraón. Llegó el día en que ellos se angustiaron tanto, hermanos, y dice la palabra de Dios que en frente de ellos estaba el Mar Rojo, a los lados estaban los montes, y atrás venía un ejército dispuesto a exterminarlos. Y Moisés clama a Dios, y Dios le dice: dile al pueblo que marche. Y le dijo a Moisés: extiende la vara sobre el mar. ¿Y qué sucedió, hermanos? Dios abrió camino. Y dice la palabra de Dios que todos aquellos israelitas hebreos, hermanos, pasaron. Y cuando pasó el último, dice que las aguas se volvieron a cerrar. Pero lo impresionante, hermanos, es cómo actúa el pueblo. Dice Éxodo capítulo 15 que cuando vieron que las aguas se cerraron y que los enemigos del pueblo de Israel quedaron sepultados entre las aguas, ellos cantaron un cántico. ¿Verdad, hermanos? Dice, ¿cantaron a quién? A Jehová. Y cantaron cantarillo a Jehová, porque Él es mi fortaleza, porque ha sido mi salvación. Y es una forma, hermanos, en que ellos vieron cómo Dios, hermanos, en el día de la angustia atendió un llamado. Por eso, hermanos, para entender la fortaleza de nuestro Dios, tenemos que entender que es algo inexplicable, hermanos. Por eso hay tantos cantos que hablan de la fortaleza de nuestro Dios, que tal vez no comprendemos, hermanos, porque su poder, su bondad son tan infinitos que no hay palabras para poderle a usted transmitir y dejarle y plasmarle lo que es Dios. Solamente lo que podemos ver y expresar nuestro corazón es cuando probamos, hermanos, de esa fortaleza. La fortaleza de nuestro Dios, hermanos, fortalece todo nuestro ser, todo por completo. Ahora entendemos que tenemos un Dios infinito, hermanos, que no tiene un principio y que no tiene un fin. Es tan grande, hermanos, que ni siquiera podemos definirlo en palabras. Solo podemos alabarlo y adorarle por los atributos que Él tiene y por las cosas que hace en nuestra vida. Jesús, hermanos, dijo una gran verdad para nosotros como cristianos. Dice Juan capítulo 16, versículo 36, dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice algo, hermanos, que nosotros tenemos que meditar en esto. Dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero viene algo, hermanos, de la bondad de Dios reflejada en nuestro Señor Jesucristo, y dice: pero confíen. Dice: dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y es cuando nosotros decimos cómo tener paz en medio de la angustia. Cómo tener, hermanos, esa tranquilidad cuando el cristiano está pasando por situaciones difíciles en la vida. Solamente recordar estas palabras, que tenemos a un Dios
que fortalece a aquel, hermanos, que le busca. Aquel el cual quiere, hermanos, tener una comunión con Él y tener paz en medio de la angustia. Es la certeza que el Señor está con nosotros, hermanos. Porque al que tenemos a un lado en nuestra vida espiritual, hermanos, es el Señor Jesús. Estar en la fortaleza de Dios, hermanos, es el lugar más seguro donde usted y yo podemos estar. No hay otro lugar, hermanos, en la tierra. No hay otra nación que le pueda dar la seguridad que Dios le da a su pueblo, a su Hijo. Y esto es momento, hermanos, en nuestro corazón que debe estar rebosando por alabarle. Tenemos, hermanos, un Dios que no solamente nos protege y nos esconde, hermanos, en una fortaleza, sino que un Dios que a través de esa fortaleza fortalece nuestras vidas, hermanos, para resistir en el día malo, hermanos. El Salmos capítulo 18, versículo 1 al 2 dice el rey David: te amaré, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová es mi roca, mi castillo, mi libertador, mi Dios, mi fortaleza. En Él confiaré, mi escudo, el cuerdo de mi salvación y mi alto refugio. Hermanos, acá en estos versículos, David dice que Jehová es su fortaleza y hace una comparación con varias cosas. Dice que Jehová es su roca, una roca, hermanos, tan grande que no puede ser movida, en donde anclea su vida, hermanos, para no ser destruido por el maligno. Es un castillo, un refugio donde David, hermanos, vale la redundancia, se refugiaba en los brazos de nuestro Dios en sus momentos de tristeza, hermanos, de persecución, cuando el rey Saúl lo perseguía. Y empieza a decirnos lo que Jehová es para él. El cristiano ha leído muchos salmos, hermanos, pero no hemos meditado tal vez con la profundidad de lo que es nuestro Dios, hermanos, en nuestra vida. Hay dos tipos de fuerzas, hermanos, que en el cual puedes tener un hombre. La fuerza física. Y especialmente esto va más para los varones, pero hoy en día no, hermanos, ya todos están ejercitándose en los gimnasios. Hay hombres muy fuertes físicamente. Pero déjame decirte algo, esas fuerzas se terminarán un día. Está la fuerza mental. Hay hombres muy inteligentes, hermanos, capaces de resolver problemas con mucha sabiduría. Pero un día también esa fuerza te va a fallar. Pero hay algo, hermanos, que no proviene del hombre, que proviene de Dios, y es la fuerza espiritual. Y es la que nosotros debemos de buscar en su fortaleza, hermanos. Tenemos que buscarle a Él para ser fuertes espiritualmente. Cuando las fuerzas físicas y mentales se terminen, lo que nos va a poner de pie, hermanos, va a ser su fortaleza espiritual. El cristiano tiene que entender, hermanos, que esta fuerza espiritual viene de Dios y no de nosotros. Hermanos, por Dios y su ayuda, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos las fuerzas para ganar las batallas y las luchas de nuestra vida. Esta es nuestra fuerza espiritual, hermanos. Y es muy importante, porque cuando ya no tengamos la fuerza física o mental, hermanos, podemos tener la fuerza espiritual. Hay hermanos, con todo respeto, ya grandes de edad. ¿Y qué lo mantiene usted aquí fuerte?
¿Qué lo hace mover sus pies para estar hoy ante la presencia de Dios? Hay hermanos que a lo mejor mentalmente ya no tienen la capacidad de retener, pero están aquí, hermanos, escuchando a nuestro Dios. Y esto es una fuerza espiritual que el mundo no puede entender, hermanos. Nosotros necesitamos, hermanos, entender que necesitamos de esta fuerza espiritual, porque constantemente estamos enfrentando batallas. Y hoy en esta noche, hermanos, quiero mostrar 3 áreas en donde necesitamos la fuerza espiritual en nuestras vidas. Número 1, hermanos, necesitamos estar en la fortaleza y tener la fuerza espiritual. Número 1, en las pruebas. En las pruebas. ¿Y saben a quién vamos a agarrar de ejemplo? ¿A quién creen? ¿A quién, hermanos? A Job, ¿verdad? Dice, otra es Job. Pues Job, hermanos. Porque Job nos enseña tantas cosas, hermanos. Tantas cosas. Y que se nos olvida que Job era un hombre de carne y hueso como nosotros. No era un superhombre, hermanos. Él era un hombre como nosotros, que lloraba, que se entristecía, hermanos, que sentía dolor. Y Job nos va a mostrar, hermanos, cómo él pudo agarrar fuerza espiritual cuando vino aquel día de angustia en su vida. Job nos hará recordar, hermanos, lo que se necesita para cuando llegue el día malo, hermanos. Cuando llegue a visitarnos la prueba. Cuando llegue aquel día de aflicción en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del COVID, dice, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera, fíjese bien, hermanos, hacía todos los días, para llegar a Job, hermanos, para entender por qué Job en el día de angustia no pecó contra Dios. Y no estoy diciendo que no lloró, hermanos, porque recuerde bien esto, hermanos. Nosotros cuando leemos la Biblia y vemos Pablo, vemos a Pedro, vemos a Daniel, vemos a David, y decimos, pues que estos eran hombres de Dios. Y la pregunta es, ¿y usted qué es? ¿Que acaso también usted no es un hombre de Dios? ¿Que acaso ellos tenían otro Dios diferente a nosotros? Es el mismo Dios, pero ellos hicieron algo, hermanos. Ellos se prepararon para aquel día. Dice que Job todos los días, hermanos, de mañana, ofrecía holocausto, hermanos. Por eso Job, cuando llegó el día malo, hermanos, él solamente pudo decir las siguientes palabras que usted y yo conocemos. Porque era un hombre que tenía una relación con Dios todos los días. Cuando llegue el día malo, hermanos, usted puede ser fuerte porque tiene una relación con Dios todos los días. En la fortaleza que Dios, hermanos, pide con nosotros para ser fortalecidos en Él, se necesita tener una relación con Dios todos los días. Dios no le está diciendo que no le va a doler. Dios no le está diciendo que no va a llorar. Lo que Dios le está diciendo que en aquel día usted necesita ser fortalecido para el día malo, como Job. Por eso Job, hermanos, superó la prueba. Por eso en los labios de Job salieron palabras tan hermosas a nuestro Dios, porque él sabía, hermanos, que todo lo que él hacía era bueno. Él estuvo dispuesto a decir, Dios dio y Dios quitó. Y dice, y bendito sea el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque él se preparó todos los días para el día malo, hermanos. Como cristiano, ¿cómo se prepara usted? ¿Cómo está su vida hoy, hermano?
¿Por qué el cristiano de hoy se prepara en la prueba y no para la prueba? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces, hermanos, pasar la prueba? El cristiano se está olvidando, hermanos, de lo que Job hizo. Y cuando alguien pasa una prueba, un momento triste, recuerde a Job, hermano, recuerde a Job. Job es un gran ejemplo. Sí, hermanos, pero para llegar a ese punto en el cual Job llegó, Job se preparó. Y Dios, hermanos, espera esto, hermanos, que nosotros como cristianos, todos los días debemos estar en la fortaleza de Dios, porque un día va a llegar el día de la angustia. Un día le puede llegar noticia de una enfermedad degenerativa en su cuerpo, hermano. Un día puede llegar la pérdida de un ser querido. ¿Y sabe qué va a necesitar usted? La fortaleza de Dios. Pero ¿cómo si no me he preparado para ese día? Luego dice el versículo 1 al 20, hermanos. No solamente hay que prepararnos cuando llegue el día, sino cómo vamos a reaccionar en ese día, hermanos, cuando llegue. Job se preparó y el versículo 20, hermanos, es cómo él reacciona a la prueba. Y dice el versículo 20 del capítulo 1, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y cayendo en tierra, ¿qué hizo, hermanos? Adoró. Cayendo en tierra, dice, adoró. Y después dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Luego dice el escritor, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que Job sufrió fue una prueba inmensa, hermanos. Déjeme decirle en contexto, perdió todo lo que tenía, perdió 10 hijos, perdió su salud. ¿Y sabe qué hizo? Adoró. ¿Por qué está usted aquí, hermano, hoy en este día? A pesar de tantos problemas que hay en nuestra vida, ¿por qué estamos aquí? Porque no hay un lugar más seguro que en los brazos de Él, hermano. Por eso, hermanos, nuestro Dios es bueno. Dice ahí, y cayendo en tierra. Job fue capaz, hermanos, de entender lo que Dios era en su vida. Tal vez lloró, tal vez gritó como todo ser humano, pero sobre todo eso, hermanos, no se olvidó de quién era Dios, de la bondad de Dios, lo que Dios le había dado en ese día malo, hermanos. Cuando vinieron a su vida, dice, pues nada es mío, todo es de Dios. Y conocía quién era Dios, porque todos los días tenía una relación con Dios. El resultado de nuestra fuerza, hermanos, en el día de la angustia, es el reflejo de nuestra relación con Dios todos los días. Por eso a veces no nos explicamos cómo hermanos que están pasando una prueba siguen fieles en el camino del Señor. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Por qué no se ha desanimado? ¿Por qué está usted aquí sentado cantándole a Dios como si nada hubiera pasado? Pues déjame decirte algo. Aprendí de Job algo, que en el día malo un día va a llegar, pero yo me preparé para ese día. Y por eso yo estoy aquí adorándole a Dios, porque Dios es bueno, hermanos. Y es algo que usted y yo como cristianos tenemos que entender, hermanos. Que las circunstancias no pueden cambiar la perspectiva que tengo yo de mi Dios. Porque Job tenía una fuerza espiritual. Él tenía la capacidad de ser sostenido porque él sabía que su Dios era bueno, que todo ayuda a bien, y más a aquellos que le aman, hermanos. Por eso Dios sabía que Job tenía una fortaleza de soportar la prueba, porque Dios conocía quién era Job, hermanos. Sabía hasta dónde Job sería capaz de llevar, hermanos, ¿sí?, aquella gran prueba.
en el día de la angustia. Y ese mismo Dios, hermanos, en el cual usted y yo hoy pertenecemos, es el mismo Dios que nos habla el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, donde Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sabe qué hacía nuestro Dios cuando Job, hermanos, estaba pasando una prueba? Cuando Dios le dijo, y llegó Satanás a su vida y le quita todo aquello, hermanos, todo lo que poseía, le quita a sus hijos y toca su salud. ¿Sabe qué estaba haciendo Job? Este Dios con Job lo estaba consolando, hermanos. En su fortaleza. Y cuando Dios consuela, ¿sabe cómo consuela? Dios es tan bueno, hermanos, que no hay manera de describirnos, pero Él, el consuelo, hermano, nos dice que Él, vamos a ver qué dice ahí en Isaías, hermanos, para que usted se dé cuenta cómo Dios consuela en el día de malo, en el día de angustia, cómo Él consuela. Isaías capítulo 66, versículo 13. Isaías 66, versículo 13. Dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Cómo consuela Dios, hermanos? ¿Cómo nos consuela Dios? Según Isaías capítulo 66, versículo 13, dice: como el amor de ¿qué, hermanos? De una madre. ¿Usted sabe cómo consuela a una madre? Hermanos, mire, hay algo tan hermoso. Yo siempre he dicho que los brazos de la madre tienen algo, hermanos. Un amor que no podemos explicar lo que se siente estar en ellos. Y yo creo que todas las mamás que han sido bendecidas con hijos, cuando un hijo se ha caído, ¿hacia dónde corre el niño? Con la mamá. Y si va raspado, ¿qué es lo que hace una madre sin ser médico? ¿Qué es lo que hace? A ver, mamás, ¿qué es lo que hacen? Ya se cayó el niño, Isaí. ¿Qué es lo que hace la mamá? Lo agarra y ¿qué le dice? ¿Qué le dice, hermano? Sana, sana, ¿verdad? ¿Y qué le pone? No, no, hermano, ¿qué le ponen? Salivita, hermanos. ¿Y se le quita la herida al hombre, al niño? No se le quita. ¿Pero qué? Lo tranquiliza, hermanos. Lo tranquiliza. Con solamente, ¿qué, hermanos? Con sus palabras de amor a su niño. Dios, hermanos, sabía que Job le dolía haber perdido o no, hermanos, sus hijos, porque Job no era insensible, hermanos. Job sentía como nosotros. Él perdió ¿cuántos hijos? 10, hermanos. En un instante, 10. Y Dios sabía que Job en ese día iba a necesitar que su consuelo, hermanos. Y en esas palabras de Dios, Job encontró un consuelo. Por eso él, hermanos, cuando ve lo que había pasado, dice: yo no tengo nada. Yo vine desnudo y desnudo nos vamos a ir. Todo lo que hay es de Dios. Él da y Él quita. Por eso es bendito. Porque sin merecer nosotros, Él nos da todo, hermanos. Y aún en la hora de la angustia, dice, Él nos consuela. Y dice Isaías, nos consuela tanto, hermanos, con tanto amor, que nos hace recordar el amor de una madre, hermanos. De una madre, hermanos. Y las palabras de una madre tienen muchas medicinas. Los brazos de una madre tienen mucho amor, hermanos.
Y el cristiano tiene que entender esto, hermanos. Que Dios en su fortaleza podemos encontrar el consuelo que necesitamos para el día de la angustia, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que es Dios el que da la fuerza. Que aunque pasamos por dificultades, aunque hay problemas en la vida, Dios está con nosotros. Y eso, hermanos, y eso nos debe dar la tranquilidad de estar en su fortaleza. Cuando andamos en pruebas, hermanos, podemos vencerlos, no con sus fuerzas. Porque yo creo, hermanos, que cuando Job vino la fuerza, su cuerpo estaba débil. Su mente estaba cansada, hermanos. Pero ¿sabe cómo estaba su espíritu, hermanos? Fortalecido. Como tal vez hoy usted está, hermanos. Tal vez usted hoy tenga tantos problemas, hermanos. Tal vez usted hoy está pasando por una prueba difícil. Su cuerpo le pide ya no avanzar. Su mente le pide ya no orar. Pero hay algo que la hace seguir adelante. Y por eso hoy usted está aquí. No por usted, sino porque Dios le ha llenado de fuerzas, hermanos. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros entender que en el día de la angustia debemos de prepararnos para estar en la fortaleza con nuestro Dios. Número 2, hermanos, ¿dónde más necesitamos la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios? Número 2, en las tentaciones, hermanos. En las tentaciones. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar vuestras manos y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones. Hermanos, las tentaciones pueden desviarnos de la voluntad de Dios si no tenemos cuidado. Las tentaciones, hermanos, pueden venir en cualquier momento, en cualquier situación. Y debemos de entender algo, hermanos, que la carne es débil. Y si usted no está preparado, si usted no tiene fortaleza espiritual, usted va a caer, hermanos. Por eso debemos de mantenernos fuertes espiritualmente. Dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 26 al 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero recuerde, pero la carne es débil. Si queremos vencer las tentaciones en esta vida, hermanos, debemos de tener fuerza, la fuerza de Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, hermanos, un cristiano fortalecido es un cristiano que está en el cuerpo del Señor. Y al estar en el cuerpo del Señor es un cristiano que se purifica todos los días, hermanos. Todos los días a través de su sangre. Por eso, hermanos, tenemos que entender que si queremos evitar las tentaciones, si queremos vivir una vida santa, hermanos, pura, como la palabra de Dios nos dice, debemos de depender de la fuerza de nuestro Dios y no en nuestras propias habilidades. El cristiano, hermanos, tiene que entender que lejos de la fortaleza es presa fácil. Si el cristiano no se somete a Dios, va a caer en la tentación. Pero si usted está en la fortaleza, dentro de la voluntad de Dios, usted es un cristiano que vencerá las tentaciones. A veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué cayó este hermano? Porque no estaba dentro de la fortaleza. ¿Por qué el hermano pecó? Porque su carne es débil. Porque su espíritu está débil.
Si el cristiano no entiende, hermanos, y no puede ver la bondad de Dios, y no puede ver la fortaleza de Dios en su vida, hermanos, jamás podrá hacerle frente a las adversidades en el día de la angustia. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, luego dice una pregunta: ¿quién, hermano Chuy? ¿Quién podrá hacerte frente? ¿Quién podrá destruirte? ¿Quién podrá arrancarte de mis manos? Dice Dios. ¿Quién? Dice, Él dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Luego dice, la bondad de Dios, hermanos. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Lo dice, Cristo es el que murió, más aún el que también que resucitó. Dice, y el que además, fíjense bien, está a la diestra de Dios. Y la bondad de Dios tan grande, hermanos. El Señor está a la diestra de nuestro Dios. ¿Y qué está haciendo, hermanos? Intercede por nosotros. ¿Por quiénes? Por todos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos pecadores, hermanos. ¿Y sabe qué necesitamos nosotros? La bondad de Dios. ¿Y sabe qué necesitamos nosotros? La fortaleza espiritual para no pecar contra Dios. Y Él sabe, hermanos. Luego dice ahí, ¿quién nos separará? Dentro de la fortaleza, dentro de su fortaleza de Dios, ¿quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Y dice el apóstol Pablo, da una gran lista, hermanos. Dice, ¿acaso la tribulación, hermanos? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso la persecución? ¿Acaso el hambre? ¿Acaso la desnudez? ¿Acaso el peligro? ¿Acaso la espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice que somos, hermanos. ¿En dónde, hermanos? En Cristo, hermanos. Dentro de su fortaleza. Dice, somos más que vencedores. Por medio de aquel, no por usted, no por el hermano Natalio, no por usted, hermano. Somos más que vencedores, ¿por quién? Por Cristo, hermanos. Por medio de aquel, dice ahí, que nos amó. Por lo cual, hermanos, por lo cual, el que está en la fortaleza de Dios tiene la seguridad de esto hermoso que sigue, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Y el cristiano, hermanos, sus hijos, su pueblo, tiene que entender esto, hermanos. Que mientras que estemos en esta fortaleza, no hay nada que nos arranque de las manos de nuestro Dios. No hay nada en el cual usted, hermanos, pueda arrancarlo de su amor. Y si aún usted peca, dice, Él está abogando para que usted no se salga de esta fortaleza. Por eso, hermanos, tenemos que entender la bondad de Dios para comprender su fortaleza. Si usted no alcanza a palpar, a probar la bondad de Dios, no va a entender, hermanos, la fortaleza que Dios da a su pueblo. Por eso aquellos cristianos del primer siglo, hermanos, no tenían miedo a morir. No tenían miedo, hermanos, a ser quemados. Los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, no tenían miedo a predicar su palabra. Porque sabían, hermanos, que si aún eran muertos,
Había un Dios, hermanos, que ni aun la muerte puede separarnos de su amor. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el cristiano necesita fortalecerse para no caer en la tentación, hermanos. Hoy caer en la tentación está a la orden del día, hermanos. Oiga, fíjense que aquel hermano ya cayó, y aquel hermano volvió a caer, y aquel jovencito ya fornicó, y aquel hermano ya adulteró, y usted va y va y va y escucha, hermanos. Y usted puede decir, ¿y cómo, hermanos? ¿Cómo puede ser posible? Pues estaban fuera, hermanos, del lugar de refugio que es nuestro Dios. Número 3 y final, hermanos. Necesitamos la fortaleza de Dios, hermanos, para aceptar su voluntad. Necesitamos la fortaleza de Dios para aceptar su voluntad. ¿Cómo ora usted, hermano y hermana, cuando está en el día de la angustia? ¿Está dispuesto su corazón a aceptar la voluntad de Dios? ¿Está dispuesto cuando Dios le dice no y usted quiere un sí? ¿O cuando usted quiere un sí y Dios le dice que no? Dice Lucas, hermanos, capítulo 22, versículo 39 al 46, dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, Padre. Y unas palabras tan tiernas, hermanos, dice, si quieres, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino solo la tuya. Y vemos, hermanos, el versículo que sigue del amor de Dios y cómo Él, hermanos, la voluntad de Cristo, de Jesús siendo hombre, en su momento de angustia, dice que Él, no quería pasar por ese trago amargo. Pero Dios, hermanos, tenía un plan, tenía otra voluntad. Pero para que el Señor pasara por esa voluntad de Dios, dice el versículo que sigue, dice, y se le apareció un ángel. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecerle, hermanos. Y dice ahí, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, llorar, para que no entréis en tentación. Para aceptar la voluntad de Dios, se necesita, hermanos, de su fortaleza. ¿Qué si Dios le quita, hermanos? ¿Qué si Dios le dice no a una enfermedad? ¿Qué si Dios le dice no a un trabajo? El cristiano, hermanos, debe aprender la oración modelo. Todos lo sabemos, el Padre Nuestro, hermanos. Y vemos Él cómo empieza. Hágase su voluntad. Pero a veces que solamente queremos que se haga la voluntad, ¿en dónde? En el cielo o en la vida del hermano, pero no en nuestras vidas. Pero aquí el Señor nos está diciendo, hermanos, que la voluntad de Dios, para aceptar su voluntad, necesitamos nosotros como cristianos, hermanos, estar fortalecidos en el Señor. Porque a veces la voluntad de Dios no va a ser nuestra voluntad, hermanos. Y cuando llegue ese día malo, usted necesita confiar
en la voluntad de Dios, porque Él así lo quiso, hermanos. Le decía a los hermanos en la mañana que nos llevaban a comer, me duele no que nuestro hermano Amaya ya no esté con nosotros, hermanos. Pero es la voluntad de ¿quién? De Dios, hermanos. Y tal vez nos duele que a veces nuestros hijos no estén con nosotros. Pero es la voluntad de ¿quién? De Dios. Nos duele que tal vez nuestro padre no esté con nosotros. Pero es la voluntad de Dios. Tal vez usted perdió a una madre. Pero déjeme decirle, es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué necesitamos, hermanos? Cuando es la voluntad de Dios, fortaleza, hermanos. Y tener la seguridad de lo que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y este texto, hermanos, es uno de mis preferidos en la Biblia, hermanos. Porque esto me ayuda a salir adelante cuando la voluntad de Dios no es mi voluntad. Cuando Dios me ha dicho no a mis oraciones. Cuando Dios me ha dicho no a una enfermedad. Y este texto, hermanos, me fortalece cada vez que he pasado por una prueba difícil en mi vida. Porque Dios es bueno. Y a través de este texto nos enseña su gran amor y su fidelidad hacia nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, y no nos ha sobrevenido, hermanos, ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Es decir, que lo que usted está pasando, usted puede con ello. Usted puede con lo que está pasando. Porque no nos ha venido una prueba sobrehumana. Porque Dios sabe lo que hay en su corazón y lo que su corazón está dispuesto a soportar, hermanos. Y dice ahí, pero fiel es Dios. En esa fidelidad Dios muestra su amor, su bondad, su misericordia y su fortaleza. Dice que no nos dejará ser más. Dios sabía que Job, hermanos, tenía la fortaleza para salir adelante cuando perdió a sus 10 hijos, hermanos. Él lo sabía. Él conocía a Job como lo conoce a usted. Él sabe, hermano, hasta dónde lo puede llevar. Él sabía lo que Daniel podía soportar la prueba. Él sabía que los amigos de Daniel, aquellos 3 hombres que entraron al horno, él lo sabía, hermano. Porque él los conocía. Pero nunca los dejó solos. Porque aún en su dolor, en su angustia, él estaba con ellos. Y la presencia de Dios, hermanos, en su voluntad nos hace mantenernos de pie. Porque si Dios no hubiera estado con nosotros en estos momentos de angustia, hermanos, tal vez estaríamos refugiados como el mundo se refugia. En el alcohol, en las drogas o en la misma muerte, hermanos. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios bueno, hermanos. Que aunque la voluntad no es nuestra, Él sigue siendo bueno. Y dice, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida. ¿Para qué? Para que puedas soportar. Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios no se olvidó de Job. Dios no se olvidó de Daniel. Dios no se olvidó de su pueblo. Dios no se olvidó de Pablo. Dios no se olvidó de los apóstoles, hermanos. Dios no se olvidó de los primeros cristianos. Y eso, hermanos, llenaba de gozo a estos hombres de Dios. Que aunque la voluntad no era la que nosotros queremos, Dios estaba con nosotros. Dios tiene todo el poder, hermanos. Con Él podemos hacer cualquier cosa en nuestra vida.
Él puede darnos fuerza mental, fuerza física, pero sobre todo, hermanos, puede llenarnos de su poder a través de nuestra vida espiritual. Pero Dios, hermanos, en ese poder, en esa fortaleza que necesitamos, siempre seguirá siendo el Dios de nuestra fortaleza. Usted podrá decir, no sé si a usted le ha tocado visitar a los hermanitos enfermos, o los hermanos que están pasando por una prueba. Y cuando éramos jóvenes, hermanos, íbamos y visitábamos nosotros como jóvenes a los hermanos ya grandes, hermanos. Y yo creo que usted también tiene esta experiencia de que los fortalecidos nos íbamos a fortalecer, y los que siempre salíamos fortalecidos, los que visitábamos, hermanos, decía, ¿cómo es posible que esta hermana que está en cama, con su dolor, en su momento de tristeza, cómo es posible que nosotros venimos a darle ánimo y salíamos más fortalecidos nosotros, hermanos? Es algo que a mí se me quedó grabado esto, hermanos. Que Dios no se olvida de sus hijos. Que Dios siempre va a estar para su pueblo. Y que no importa lo que estemos pasando en un momento, hermanos. Dios quiere que la iglesia, y principalmente los que estamos aquí reunidos en Tijuana, hermanos, en Rosarito, entienda algo. Que Él es su fortaleza. Y que en los brazos de Él su vida está segura. Y que en sus brazos de Él usted pueda encontrar el consuelo, porque Él es lo que nosotros necesitamos que sea en nuestra vida. Ayer decía, ¿qué quiere que Dios sea? ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué necesita en su vida que Dios no le pueda dar, hermanos? ¿Qué necesita? ¿Necesita paz? Él es la paz. ¿Necesita salvación? Él es la salvación, hermanos. ¿Necesita fuerza? Él es la fuerza. ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué necesita usted hoy en su vida, joven? ¿Qué necesitas, hermano, para seguir luchando? ¿Qué necesitas para seguir siendo consolado? ¿Qué necesitas, hermano? Porque Dios es bueno. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque las pruebas hagan de desviarte, ¿qué necesitas? Porque Él lo único que hizo fue amarnos, hermanos. Y no lo merecíamos. No lo merecíamos. Pero en su bondad, en su misericordia, hermanos, en su amor, sigue mostrando todos los días que Él es tan bueno. Y dice, tal vez piensas que me olvidé de ti. Tal vez piensas que yo ya me olvidé de ustedes como iglesia. Tal vez ustedes piensan que mi promesa ha quedado en el olvido, pero dice, soy tan bueno, dice Dios. Tan bueno soy, dice, que lo que el mundo llama olvido, Dios le llama paciencia. Porque Dios a través de la paciencia, ¿sabes qué desea? Que todo aquel venga al arrepentimiento, hermanos. Porque si por Él fuera, ya hubiera venido. ¿Tú piensas que no le duele ver tanta maldad en el mundo? Tanto llanto en el mundo. ¿Tú crees que no le duele tu dolor? ¿Tú crees que no le duele tu sufrir, tu penar? ¿Tú crees que no le duele? Pero Dios es bueno, hermanos. Y es paciente. Y Él no solamente desea tu salvación, también desea la salvación de los que están allá afuera, hermanos. Porque un día también tú y yo estuvimos de aquel lado, hermanos. Y conocimos que Dios es bueno. Y a través de esa bondad, hermanos, mostrada, decíamos ayer en Juan en 3:16, pudimos ver, hermanos, lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano que estaba perdido sin Dios, sin esperanza y sin promesa. Y hoy mírate, hermano, hoy estás sentado aquí con una esperanza, hermano, en una fortaleza que es su iglesia, escuchando la palabra de Dios que te fortalece y que te anima a decir, no te detengas, sigue caminando, sigue avanzando, deposita tu confianza en mí. Tú sigue, mírame a mí, no mira las adversidades, mírame a mí, que el mar que está en medio de ti no te detenga, que el gigante que el mundo le llama no es gigante.
Porque David dijo, ese no es un gigante, ese es un incircunciso, porque el verdadero gigante, ¿sabes quién es? Nuestro Dios. Porque Él está como un poderoso, hermanos, dice ahí, gigante. Con el único fin de cuidarnos y de protegernos, hermanos. Por eso dijeron, ¿a quién iremos, hermanos? ¿Regresar atrás? Mira el mundo. Hace 2000 años, el mundo no pudo ver la bondad de Dios, hermanos. En un lado estaba un criminal que merecía ser muerto. Y en el otro lado, el hombre más bueno, hermanos, que ha pisado la tierra. Que lo único que Él hizo fue amarnos, hermanos. Y el mundo estaba tan ciego, hermanos, sumergido en sus pecados, que no pudieron ver lo bueno que Él era. Y cuando dice Pilato, este hombre es inocente, este hombre, dice, no tiene que estar aquí. En cambio, este hombre llamado Barrabás, aquí está, él es el asesino. Es más, se lo va a poner fácil, dijo Pilato. ¿A quién quieren que suelte? ¿A quién? A Jesús, el bueno, el inocente. Lo único que he visto es de que Él los ama mucho. O a este hombre que ha matado a familias, ha matado a niños por conseguir sus objetivos. ¿Y saben qué fue lo más triste, hermanos? Que todo el pueblo a una voz dijo, Barrabás, Barrabás. La historia se repite otra vez, hermanos. Él es Dios, hermanos. Lo único que quiere es amarte. Lo único, lo que Él desea es que entiendas Juan 3:16. Y aquí está el diablo. Y él es un mentiroso de primera. Que lo único que Él está aquí, dice, Él vino para matar, para destruir y para robar. Y hoy es triste, hermanos, que la mayoría de la gente está prefiriendo el pecado. Y nuestro Dios, que es tan bueno, solamente, hermanos, unos pocos. Dios es bueno, hermanos. Y es tan bueno que nos recibe en su fortaleza para cuidarnos, para apartarnos de todo mal. Porque Él es bueno y siempre será bueno. Y vuelvo a reiterarles los de ayer. Dios es bueno en todo momento. Y en todo momento Dios es bueno. ¿Lo cree? Cántele a Dios, hermano. La única forma, decía nuestro hermano, yo quisiera que siguiera cantando, hermano. Que cantara, que cantara, que cantara, porque era una forma de ver lo bueno que es Dios. Cuando usted cante, hermanos, y cada vez que cante, no cante porque el hermano está diciendo que cante. Cántele porque su corazón está rebosando de gratitud porque Él es bueno. Y cuando usted se refleje en esa vida, hay un himno que se llama Sublime Gracia, hermanos. Y para entenderle, ¿sabe qué se necesita, hermanos? Ver que Dios es bueno y que yo soy un simple pecador. Que no merecía su amor, que no merecía la vida eterna, pero por su bondad, Él me ha salvado. Y cada vez que usted cante, hermanos, recuerde esto. Voy a cantarle a Dios porque Dios, ¿qué, hermano? Es bueno. Y cuando usted entienda esto, hermanos, aprobar de la bondad de Dios, aprobar de la fortaleza de Dios, hermanos, usted cada vez va a estar, ¿sabe dónde va a estar sentado? Aquí,
en el lugar donde Dios está, donde la iglesia se fortalece, hermanos, unos con otros, el lugar donde fuimos llamados con un propósito para anunciar las virtudes de ¿quién? De aquel que nos llamó. ¿De dónde, hermanos? ¿Hacia dónde? Pues vayamos, hermanos, y digámosle al mundo que hay un Dios bueno, que no somos como los demás, que no somos una religión más, que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos aquellos que somos llamados hijos de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios. Somos una nación santa, que aunque no lo merezcamos, Él nos llamó, hermanos, para anunciar las virtudes de lo hermoso que es Dios, reflejada en nuestras vidas. Y eso es lo más hermoso, hermanos, que podemos decirle a Dios: tú eres bueno. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a anunciar tus virtudes, porque eres bueno. Que Dios les bendiga, hermanos. Les invito, hermanos, a que me acompañen a cantar el número 120 de los seminarios cánticos espirituales. Número 120, el canto se llama